Tiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de información satura la madrugada de este miércoles 5 de mayo, algunas indignantes. El diario El Nacional nos refiere cómo en el Hospital Universitario de Maracaibo tienen que arrastrar por las escaleras a los fallecidos por COVID-19. La secuencia fotográfica que muestran es ciertamente terrible. Otros despachos nos informan sobre la continuidad lamentable de los combates en Apure. 5 militares heridos a partir de esta confrontación que ya va para un mes largo en este estado de nuestra frontera occidental con Colombia. Ahora bien, hay también noticias internacionales que nos son cercanas no solamente por la vasta colonia española que está en nuestro país, sino además por la gran cantidad de venezolanos que están hoy en España y porque además el tema Venezuela fue un tema de la campaña electoral que hubo en Madrid con características prácticamente nacionales. Buscamos a propósito de esto información que nos permita ubicar con mayor claridad. Ya todos sabemos que ganó Ayuso en Madrid, ya todos sabemos que eso generó la división de Pablo Iglesias, pero es importante tener información más cercana sobre qué pasó y sobre todo qué puede ocurrir en el futuro inmediato en este proceso de la política española con su impacto en nuestro país. Tenemos en línea a Luis Salamanca. Luis Salamanca es un politólogo venezolano, un importante politólogo venezolano, autor de numerosos libros, investigador universitario también, que se encuentra en Madrid precisamente. Y queremos conversar con él. Tenemos un tema de retorno acá complejo. Luis, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu análisis de las elecciones en Madrid? Buenos días, te escuchamos. Luis, creo que tenemos un problema severo. Se escuchaba bien la comunicación, pero ahora parece que instalaste manos libres o algo así y es complicado. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho. Ahora sí te voy para esperar lo que estás diciendo de la pregunta, porque por aquí no lo veía, ahora sí lo veo. Bueno, buenos días, Luis. Quisiéramos tu análisis, tu visión de lo que fue el proceso electoral en Madrid, de cómo el tema Venezuela fue utilizado en esta elección y qué ocurrirá después de la dimisión de Iglesias. Ayuso dice que este es el principio del fin del sanchismo en España. ¿Eso será verdad? ¿Del qué? No te he dicho. Disculpa. ¿El fin del qué? Te decía, Luis, que quisiéramos conocer tus impresiones sobre lo que es ahora el panorama de la política española después de los resultados de las elecciones en Madrid. Básicamente, lo que genera el impacto de la salida de Iglesias de la política, del retiro de Iglesias de la política y el anuncio que ha hecho Ayuso de que supuestamente este resultado significa el principio del fin del sanchismo en España, de acuerdo a la versión que dio El País y El Mundo. ¿Te escuchamos? Bueno, yo, buenos días. Como observador, digamos, de
bueno, la política española, observándola, puedo decir primero, yo observo que la tensión política de este país ha subido muchísimo. Es decir, el conjunto de las discrepancias y los choques entre los actores políticos más importantes ha subido históricamente en los últimos tiempos a unos niveles que, bueno, que a veces uno se pregunta, caramba, si se dan de esa manera, si se tratan de esa forma, aquí debe haber un riesgo, digamos, para esta democracia, pues, porque la verdad es que vernos por televisión en el Congreso, interactuando, recordar cosas que hemos vivido en el Senado. Estas elecciones no siempre interesaban a Madrid, sino que interesaban toda España y también a Venezuela. Venezuela como un papel muy destacado en las elecciones de Madrid y en el proceso político de España. Venezuela menciona constantemente como que no se debe hacer, como lo que hay que evitar, y dada la relación entre y el gobierno que renuncia a esta relación histórica de nacimiento, digamos, como una constante crispación en relación con ese tema, la sigue habiendo. Vamos a ver qué pasa después de este resultado. De alguna manera yo puedo, digamos, extraer de la experiencia de ayer algo que me parece muy interesante, que es que la sociedad española ha venido construyendo una suerte de resistencia política y social a fenómenos como el que encarna acá Podemos y, digamos, por extensión, el chavismo internacional, ¿no? Yo creo que eso es una gran lección que están dando los españoles y una manifestación de esa construcción de resistencia frente a ese fenómeno que la dan los electores, por cierto, la dan los ciudadanos como un eterno de ayer. Ayer, digamos, el resultado fue impresionante. En primer lugar, la victoria, incluso doblando la votación del PP de 2019 para acá, consiguiendo casi sola la mayoría absoluta. Luego el bajón del PSOE no es que más días pensar al PSOE, es que el PSOE bajó tanto que quedó por debajo. De hecho, yo pongo en la cuenta que sacan aquí estrictamente el punto técnico, pero Papa debe estar en segundo lugar porque sacó más votos, aunque hay están impactados, sacó más votos que... Lamentablemente tenemos demasiados problemas en la conexión con la línea con el politólogo venezolano Luis Salamanca. Nos decía él lo poco que pudimos entender, lo poco que pudimos escuchar, que ciertamente los resultados de ayer fueron rotundos. Hay un retroceso importante del Partido Socialista Obrero Español, una catástrofe para Podemos, para Unidos Podemos, que lleva a su máximo líder, Pablo Iglesias, a renunciar no solamente a sus cargos en Podemos, sino a renunciar a la actividad política, a retirarse de la actividad política. Otra formación llamada Ciudadanos, prácticamente desaparece del escenario madrileño después de haber sido un referente importante de la centroderecha, y el partido Vox, también de extrema derecha, es prácticamente barrido el partido Vox,
alza con un porcentaje importante de la extrema derecha. Esta es la situación que nos refería a el amigo Luis Salamanca. Quiero compartir con ustedes el reporte que nos da el diario El Mundo de Madrid. Nos dice: Ayuso, tras su victoria en las elecciones del 4M, el sanchismo no entrará en Madrid. La candidata del PP celebra junto a Pablo Casado su amplia victoria en elecciones de la Comunidad madrileña. La presidenta madrileña y vencedora en las elecciones del 4M, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado su amplio triunfo en las urnas como una moción de censura al sanchismo. El sanchismo no entra en Madrid, ha proclamado, ante miles de simpatizantes del Partido Popular que han celebrado los resultados a las puertas de la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha proclamado que empieza un nuevo capítulo en la historia de España después que la libertad haya triunfado en las elecciones celebradas este 4M en la región. Como había planteado en campaña, la candidata del PP, que ha más que duplicado su apoyo respecto a las elecciones precedentes, ha reivindicado que el sanchismo no ha entendido la libertad que hay en la comunidad ni en la forma de vida a la madrileña. Ayuso ha dedicado sus críticas más aceradas al presidente del gobierno. España es otra cosa, señor Sánchez. España empieza en Madrid. Cuando decimos que Madrid es España, es porque aquí viene lo mejor de cada rincón a vivir en paz y en libertad, ha dicho, visiblemente emocionada. La libertad ha triunfado nuevamente en Madrid, ha exclamado desde el balcón de Génova. Para Ayuso, que ha comparecido exultante junto a Pablo Casado, hoy empieza un nuevo capítulo en la historia de España, porque, según ha dicho, vamos a recuperar el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. Han sido los 2 años más difíciles que habíamos siquiera imaginado y, sin embargo, jamás la sociedad madrileña y la sociedad española habíamos estado tan unidos. Y vamos a seguir así, hacia adelante, con libertad, con concordia y gobernando para todo el mundo y demostrando que las instituciones están para eso, ha recalcado Isabel Díaz Ayuso entre la alegría de sus seguidores. Cuando ella dice que han sido los 2 años más difíciles que habíamos siquiera imaginado, recordemos que buena parte de su mandato anterior, de este mandato que acaba de terminar, se dio bajo el contexto del COVID-19. ¿Cuántos gobernantes no hemos visto nosotros colapsar bajo el impacto de la crisis? Empezando por el mismísimo Donald Trump, es decir, el presidente del país más poderoso de la Tierra, tuvo un resultado electoral adverso en buena medida por lo que fue su desempeño frente a la crisis. En España, la primera y segunda oleadas de la pandemia fueron muy fuertes con muchas bajas. Sin embargo, la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid salió no solamente reforzada, sino que obtiene este abrumador resultado electoral que cambia el panorama. Nos decía Luis Salamanca que advierte que la sociedad española y que buena parte de la comunidad internacional ha desarrollado una suerte de resistencia frente a lo que él llamó el chavismo internacional. Les confieso, no me alegra decirlo, me preocupa decirlo, lamento tener que decirlo, pero Venezuela se ha transformado en sinónimo de lo que nadie quiere para su país. Cualquier campaña electoral que se produzca en estos momentos en Venezuela siempre tendrá, que se produzca en el planeta, siempre tendrá algún candidato que utilice el tema de Venezuela para agredir a su contrincante o para defenderse en un debate, ¿no? Todo el mundo dice a la hora de amenazar, tienen que votar por mí porque si no aquí va a pasar lo mismo que pasó en Venezuela. Eso es un dato lamentable, pero cierto, en este momento en la política internacional. Bueno, cerramos de esta manera el comentario. Repito, no es ocioso, están pasando muchísimas cosas muy importantes en nuestro país, tanto las noticias que dimos en el primer segmento, al inicio del primer segmento del programa, como las que vamos a ver a continuación, porque la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral es ciertamente una noticia muy relevante. Sin embargo, estos hechos en España
son también sintomáticos de lo que está ocurriendo en la comunidad internacional, en la región, en el mundo, a propósito del tema Venezuela. Cuando son las 5:46 de la madrugada de este miércoles 5 de mayo, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos GNIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Así como la circunstancia española nos es cercana, afectiva y políticamente, la circunstancia colombiana es demasiado importante, no solamente por la obvia condición de países vecinos compartiendo la frontera inmensa y porosa, sino porque además hoy por hoy, así como durante años en los tiempos de la Venezuela democrática, millones de colombianos vinieron a nuestro país buscando escenarios para el desarrollo de su vida y la construcción de sus familias. Hoy es exactamente al revés. Ante la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, centenares de miles, más de 1 millón de venezolanos están hoy en Colombia y fueron a buscar trabajo, fueron a buscar paz. Y lo que hay ahorita en Colombia es una situación extremadamente compleja, extremadamente dura. Desde el pasado 28 de abril, cuando se convocó un paro nacional en protesta por una reforma tributaria anunciada por el gobierno de Duque, se han producido protestas en toda Colombia, con un saldo lamentable. La represión a esas protestas ha generado 19 muertos, cifra reconocida oficialmente por el gobierno de Duque, y ya las reacciones a esta situación escalan más allá de las fronteras de Colombia. Ayer la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea se pronunciaron sobre lo que está ocurriendo en Colombia y condenaron la represión policial en Cali, concretamente. Así titula el diario El Mundo de Madrid. La ONU y la Unión Europea condenan la represión policial en Cali. Ya van 7 días desde que se inició el paro nacional en Colombia y los organizadores anuncian que seguirán en pie de lucha con carácter indefinido. Una vez lograron que el gobierno retirara la reforma tributaria y dimitiera el ministro de Hacienda, ahora pretenden que sepulten otros proyectos de ley y cambien políticas de varios sectores económicos y sociales. Cuando son las 5:50 de la madrugada de este miércoles 5 de mayo, tenemos en línea a Yasmín Velasco. Yasmín Velasco es una periodista venezolana que se encuentra en Bogotá, trabajando en Bogotá, y queremos compartir con ustedes las declaraciones que nos dio sobre esta situación. Vamos a hablar de inmediato con Yasmín Velasco. Yasmín Velasco es una joven dama del periodismo venezolano que está basada temporalmente en Bogotá, Colombia, en el programa Testigo Directo, que sale, entre otras cadenas, por Caracol Internacional. Ella es testigo de excepción de lo que está ocurriendo en Bogotá y en Colombia en estos momentos.
momentos, desde el día 28 de abril, cuando se convocó un paro nacional en protesta por la reforma tributaria acordada por el gobierno de Duque, desde entonces ha habido protestas que han cobrado ya 19 vidas. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la perspectiva futura? Esa es la pregunta que le hacemos a Yasmín Velasco. Yasmín, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, ¿qué está pasando en Bogotá? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué puede ocurrir en términos sociales y políticos en el corto plazo? Gracias, buenos días, Jesús Torrealba, de verdad que sí, un placer. Sí, efectivamente aquí en Colombia está ocurriendo lo que pues desde mi perspectiva se venía a venir. Esto es como la consecuencia de las marchas que ocurrieron antes de la pandemia y que ya venían motorizados diversos sectores sociales. ¿Qué pasa? Lo que comenzó el 28 de abril como una reforma tributaria, a pesar de que Duque la echó para atrás e incluso el ministro renunció, se ha convertido en una protesta masiva de distintas demandas sociales que reclaman los colombianos. Los colombianos se quejan del aumento en los precios de los alimentos. Accesibilidad a la educación, los colombianos se quejan del sistema de transporte y en fin, lo que comenzó, como te repito, con una reforma se ha convertido ya en una protesta que, de acuerdo a lo que uno escucha en las calles, de acuerdo a lo que uno escucha en el servicio de transporte, no va a parar. De hecho, mañana están convocadas otras marchas. Se dice que la marcha de este jueves va a ser una marcha mucho más masiva en la que se están uniendo incluso los ciclistas que denuncian que las vías están deterioradas, que no los respetan, que los matan. Es decir, ya es algo más allá de la reforma tributaria, porque como tú bien lo has dicho, algunas personas pensábamos que con este anuncio de que no iba la reforma tributaria se iba a paralizar. Pues no. Hasta el momento que te estoy hablando, más de 40 estaciones vandalizadas. Los colombianos están llegando a pie a sus casas y además están aumentando las denuncias de desaparecidos, así como también demandas y denuncias contra el abuso policial, lo que ameritó que ayer tuviste el pronunciamiento de la ONU, también el pronunciamiento de la Unión Europea, así como la preocupación sobre este caos en toda Colombia de los Estados Unidos. ¿Qué se esperan? Se esperan más protestas. Realmente la protesta ha venido creciendo. Ayer mismo estuve caminando varias cuadras para llegar a mi casa en medio de bombas lacrimógenas y realmente es preocupante esta cantidad de muertos. Incluso un bebé murió al no poder superar la ambulancia donde iba, un bloqueo de los constantes bloqueos que comienzan después de las 12 del mediodía. Pues esto, Jesús, ha sido comparado como el principio de una espiral de violencia que nosotros vivimos en Venezuela y como lo has dicho o lo hemos comentado tras la llamada, en medio de unas encuestas donde lideriza Petro a un año de las elecciones presidenciales. Así que pues no se ve el panorama fácil. Ya Duque y la propia alcaldesa habían llamado a diálogo de paz, incluso está ya anunciado una mesa de diálogo con partidos políticos, con empresarios, pero pues estamos viendo que la calle está encendida. Estamos conversando con Yasmín Velasco, periodista venezolana basada temporalmente en Bogotá, Colombia. Yasmín, los venezolanos vivimos hace algún tiempo, los tiempos del Caracazo, o situaciones como estas que terminaron dando el traste con la democracia en nuestro país. Para los venezolanos en general, los que no siguen con atención al proceso político venezolano, puede ser una sorpresa esta situación de convulsión social y de deterioro político. ¿Qué percibes tú que pueda ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Se acabará la protesta o por el contrario se coordinará a mí no me gusta mucho predecir. Dime, te escuchamos. A mí no me gusta mucho predecir el futuro,
pero lo que sí siento es que pues, los colombianos pues obviamente tienen derecho a su protesta legítima y realmente tienen demandas sociales desde hace mucho tiempo. Es como te digo desde el principio, esta es como la segunda parte de una primera parte que quedó en suspenso al entrar la pandemia hace año y medio. Pues por supuesto no estoy de acuerdo con el vandalismo, yo estoy de acuerdo con la protesta social, pero por supuesto en medio de manifestaciones pacíficas, es decir, no puedo estar de acuerdo con que destruyan un sistema de transporte porque al final los mismos afectados son no solamente los colombianos, sino los que hacemos vida aquí. Espero y aspiro que esa mesa de diálogo que ayer ofreció el presidente estaría avanzando con estas mesas que están planteando el paro de sus frutos. Pero mal puedo recomendarle o decirle a los colombianos qué es lo que tienen o no tienen que hacer. Mal puedo decirles, lo que puedo decirles más bien es que pues volteen un poco hacia lo que ocurrió allá y que no se repita, porque también estaba ocurriendo en Chile, que creíamos que Chile estaba muy bien y resulta que no estaba nada bien porque vimos todas esas protestas el año pasado, incluso este año. Lo que hay es que hacerse como una revisión, tanto los ciudadanos como los políticos, de lo que está pasando en la región. ¿Por qué está pasando? ¿Estamos divorciándonos de lo que realmente quiere el ciudadano? Esas son preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Pero perfecto, yo creo que Jesús, Latinoamérica ha dado demostraciones de que algo está ocurriendo con nuestra clase política y que algo también está ocurriendo con el ciudadano de a pie. Entonces hay que ver si no nos estamos divorciando de esos planteamientos, pero lo que está planteado hoy en Colombia es realmente de alarma, ¿no? Hay que ver qué es lo que no estamos cumpliendo uno y otros, pero la verdad es que estas protestas yo era una de las que creía que hoy, por ejemplo, o ayer, no íbamos a tener protestas y resulta que se están convocando y acrecentando porque el colombiano está diciendo hoy qué está pasando, cómo yo estoy protestando porque esto aumentó, no tengo acceso a la educación, los alimentos aumentan sin consulta previa y el presidente me está diciendo que va a sacar a los militares, cómo los policías salen, que también han salido heridos, porque eso también hay que reconocerlo, pero cómo salen entonces a encerrar en una estación de Transmilenio, que reconoció ayer la alcaldesa, y se escucharon gritos y se escucharon pues atropellos policiales que ameritaron pronunciamientos. Entonces, realmente esto debe llamarnos a reflexión, pero si me preguntas en concreto, si creo que van a seguir las protestas en las calles, sí van a seguir, dicho por ellos, no dicho por mí, porque básicamente están diciendo que ellos están cansados y que esto tiene que producir algún cambio, que no lo han visto ni con el retroceso de la reforma ni con la renuncia del ministro de Hacienda. Muchísimas gracias, Yasmín, por habernos regalado estos minutos y darnos tu visión de lo que está pasando allá en Colombia. Un gran abrazo y buenos días. Gracias a ti. También Velasco, periodista venezolana, ella está en el programa Testigo Directo, que sale entre otras redes por Caracol Internacional, dándonos su visión de lo que está ocurriendo en ese país tan cercano. ¿Por qué creo que es demasiado importante que revisemos esto? Bueno, vamos a decirlo con claridad. Una parte importante de lo que fue la oposición venezolana puso todos los huevos en una sola canasta, apostó todo a lo que ocurriera o dejara de ocurrir en la comunidad internacional como vía de salida de la crisis venezolana. Recordarán ustedes aquella infeliz frase de que solos no podemos. Bueno, hay que ver cómo es la situación hoy en el panorama internacional. Es muy compleja, es muy delicada. Estamos al borde de un cambio constitucional en Chile, producto de un conjunto de presiones sociales como la que está viviendo Colombia en este momento. Colombia no solamente está viviendo esta convulsión social, este estallido social, esta situación de violencia represiva, sino que además esto se da en el marco de unas encuestas de opinión que colocan como primero en el
el sondeo de las opiniones del público, nada más y nada menos que a Gustavo Petro, el hasta ahora fracasado candidato de la izquierda colombiana. Imagínense ustedes. En Brasil, del otro lado, tenemos la posibilidad cierta, cada vez más cierta, del regreso de Lula al poder. Todo eso está ocurriendo en la región, ¿entiendes? Todo eso está ocurriendo en la comunidad internacional. Mientras tanto, ¿cuáles son los únicos cambios importantes que se han producido, digamos, de manera positiva contra el populismo? Lo que ocurrió en Bolivia, que fue flor de un día. En Bolivia hubo una reacción del pueblo boliviano contra la maniobra continuista de Evo Morales, contra el fraude de Evo Morales. Se produjo una revuelta y salió Morales del poder. Ahora, fue tan mal manejado ese proceso de transición, no se entendió en profundidad lo que estaba ocurriendo en la base de la pirámide allá en Bolivia, que por un lado salió Evo y al poco tiempo fue elegido como presidente de Bolivia un candidato del partido de Evo Morales. Donde sí hubo un cambio importante fue en Ecuador. En Ecuador se salió del correísmo. Ahora, ¿quién logró la victoria en Ecuador? Fue que llegaron los marines, desembarcaron los marines, fue que llegaron los cascos azules de la ONU. No vale, fueron los ecuatorianos. Si los ecuatorianos se hubieran puesto a pensar con aquello de que nosotros solos no podemos, ahí estaría todavía el correísmo mandando directamente por persona interpuesta. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque ayer se dio un paso importante en el proceso de reconstrucción de la ruta democrática, que es, por cierto, la única que le ha dado avances reales al campo democrático en nuestro país. De eso vamos a hablar precisamente en el segmento que viene. Cuando son las 6:03 de la madrugada de este miércoles 5 de mayo, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer fue un día peculiar en Caracas. Ayer a las 2 de la tarde fue convocada la sesión de la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre del 2020 para proceder a la designación de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Se produjo, en efecto, esa designación tras cubrir, por cierto, lo que era el protocolo determinado tanto por la ley como por la Constitución, es decir, la integración de un comité de postulaciones, la recepción de las mismas, de las postulaciones, el análisis de los recaudos de los candidatos y finalmente la consideración por parte de la Asamblea Nacional de
esos nombres y la designación de los rectores. Eso ocurrió en efecto ayer. Quiero ser bien claro en esto. Yo no solamente estoy consciente, sino que comparto las críticas que hay sobre la legitimidad de la Asamblea Nacional que hizo este acto en el día de ayer. Todos estamos conscientes de que las elecciones del pasado 6 de diciembre de 2020 estuvieron viciadas por muchos factores que hacen también cuestionable su resultado. Eso es verdad. Eso es absolutamente cierto. Pero veamos también lo siguiente, también es verdad, también es absolutamente cierto que la Asamblea Nacional, que fue electa el 6 de diciembre del año 2015, culminó su periodo, terminó su periodo tal como lo establece la Constitución. Es incierto que existan hoy dos asambleas nacionales. Podría decirse en rigor que no existe ninguna. ¿Por qué? Porque ambas tienen vicios de legitimidad y de legalidad. Solo que una de estas expresiones tiene además el respaldo del poder coactivo de la Fuerza Armada. Esa es la verdad, esos son los hechos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que tenemos un país que tiene una severa crisis política, una severa crisis institucional. No existe hoy un poder público en Venezuela que pueda plantearse como reconocido, como legal, como legítimo. Repito, tenemos una Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre en medio de críticas en el país y en el planeta, y tenemos otra Asamblea Nacional cuyo mandato sencillamente expiró, terminó. Y buena parte de sus integrantes hoy están o presos o exiliados. Esa es la verdad. En ese plano, ¿qué es lo que queda? Bueno, intentar proceder a la reconstrucción de la institucionalidad en Venezuela. Y eso pasa por tener un órgano electoral que pueda promover los procesos para que esa reinstitucionalización del país se dé en paz. Ayer se dio un paso importante en esa dirección. Y, por cierto, apenas terminó la designación de los rectores, hubo una instancia de la sociedad civil, el Foro Cívico, que dio una rueda de prensa meritoria, una rueda de prensa en la Plaza Brión de Chacaíto, en medio de un palo de agua y en medio de un apagón como el que hubo en Caracas. Bueno, el Foro Cívico sentó posición ayer mismo. Comparto con ustedes el reporte que sobre esto hizo Efecto Cocuyo. Titula así: Foro Cívico ve en el nuevo CNE un primer paso en la reconquista democrática. La designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral representa un primer paso hacia la difícil reconquista de la institucionalidad democrática, sostiene la plataforma de la sociedad civil Foro Cívico. La coordinadora nacional de Voto Joven, Wanda Cedeño, fue la encargada de leer un comunicado en representación de todas las organizaciones que integran la coalición ciudadana. La configuración plural del nuevo CNE abre un nuevo ciclo en la historia de una institución cuyo cuestionable desempeño minó la confianza en el voto. Abre una oportunidad y constituye una primera señal de voluntad política. El esfuerzo social y político que derivó en la designación de esta nueva directiva es una muestra de lo que puede lograrse sumando voluntades, manifestó la estudiante de Derecho. La vocera del Foro Cívico subrayó la importancia de que los ciudadanos sigan presionando para que la agenda electoral se concrete con el restablecimiento del derecho de los partidos políticos y dirigentes de oposición a participar, la observación electoral nacional e internacional y la actualización del registro electoral, entre otras garantías. Es imperativo, dijo, que los nuevos rectores asuman de manera firme un compromiso cabal con la democracia, acorde con el momento histórico, para implementar acuerdos que le devuelvan al pueblo su soberanía, renovando la confianza y participación. La Asamblea Nacional de mayoría chavista designó las nuevas autoridades electorales este martes 4 de mayo. El nuevo directorio del CNE estará integrado por Alexis Corredor, ex constituyente y ex militante del PSUV, Tania D'Amelio, ex militante del PSUV, Pedro Calzadilla, exministro de Nicolás Maduro, Enrique Márquez, exdiputado de la oposición y ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, y Roberto Picón, ingeniero, ex asesor de la Mesa de la Unidad Democrática. Expertos electorales consideran que la nueva composición es más equilibrada y destacan las credenciales en el área electoral que poseen algunos de los nuevos rectores.
siendo Picón expreso político y uno de los responsables de la maquinaria electoral que le permitió a la oposición conquistar la mayoría parlamentaria en el año 2015. Ciertamente llama la atención cómo en este reporte colocan el foco en la fortaleza técnica que el ingeniero Roberto Picón aporta al órgano electoral y en particular a la representación del campo democrático y de la sociedad civil en este directorio. Hay que decirlo, Picón prácticamente se podría describir su tránsito con muy pocas palabras, del helicoide al CNE. Roberto Picón es un venezolano que fue el artífice técnico de la estrategia que permitió el triunfo opositor en el año 2015. En el año 2015 enfrentamos a un CNE de mayoría chavista, enfrentamos el ventajismo institucional, enfrentamos el sesgado Plan República, todo eso lo enfrentamos con una estrategia correcta, unitaria, y la nuez técnica de esa estrategia era visto a la distancia relativamente sencilla. En aquel momento no era tan sencillo verlo así. Había circuitos, recuerden que la elección parlamentaria es por circuitos, había circuitos que nosotros íbamos a ganar pasara lo que pasara, Chacao, Baruta, El Atillo, X. Había circuitos que íbamos a perder con bastante probabilidad, pero había otros circuitos que eran la zona gris, los circuitos que podían hacer la diferencia. Eso los llamamos circuitos focales, y hacia esos circuitos focales se hizo un esfuerzo particular, no solamente en términos de campaña electoral, no solamente en términos de propaganda y de recursos, sino en términos de elaboración política, de esfuerzo político, de esfuerzo social. El resultado, ganamos la Asamblea Nacional. Después pasó lo que pasó por la maldad intrínseca del régimen y por los errores, hay que decirlo, que se cometieron desde la dirección opositora. Pero ese logro, en efecto, se obtuvo. Y de ese logro, uno de los protagonistas centrales fue precisamente Roberto Picón. Y comparto con ustedes de inmediato las declaraciones exclusivas que Roberto Picón dio para la Fuerza de la Unión ayer a altas horas de la noche. Uno de los protagonistas fundamentales de la sesión de ayer es Roberto Picón Herrera. El ingeniero Roberto Picón no solamente es postulado por la sociedad civil y hoy rector principal del Consejo Nacional Electoral, él es además el artífice, el arquitecto técnico fundamental de la victoria que la oposición, que el campo democrático tuvo el 6 de diciembre del pasado 2015. Con su fortaleza técnica y con su claro compromiso democrático, su presencia en el CNE es para una gran cantidad de venezolanos un estímulo, un aliciente de ese tan escaso bien que es la confianza en la Venezuela de hoy. Roberto, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué significa en estas primeras de cambio esta nueva composición del Consejo Nacional Electoral? Bueno, lo primero que significa es la posibilidad de recuperar la institucionalidad, primero en el poder electoral y después en el resto del país, en el resto de las instituciones del Estado que se derivan del voto popular. El trabajo que nos viene es fuerte, es intenso e implica poder hacer dentro de la institución el trabajo en equipo que es necesario entre personas que hemos sido adversarias en el pasado para recuperar la institucionalidad y detener la caída de la confianza y de la eficiencia del Estado que ha caracterizado pues los últimos años. Yo confío en que las personas que hemos sido designadas como rectores principales y rectores suplentes, aquellos que se incorporen a labores ejecutivas en el CNE, seremos capaces de trabajar juntos para recuperar el prestigio de la institución y lograr que las próximas elecciones que se celebren en Venezuela cuenten con la participación y el reconocimiento que son necesarios para
volver a restablecer la plena vigencia de la Constitución. Roberto, ¿qué se siente formar parte de un equipo plural, diverso, en una Venezuela en la que hasta hace poco estábamos totalmente balcanizados? Pues si tú eras de un sector no podías ni siquiera hablarte con otro, con el del sector distinto, y esto no entre gobierno y oposición, sino incluso dentro del gobierno y dentro de la misma oposición, este proceso de fragmentación. Hoy la dinámica institucional, esta dinámica de rescate de la institución, te coloca en esta otra situación. ¿Qué posibilidades hay de reconstruir tejido institucional y reconstruir relación humana entre los venezolanos? Bueno, ese justamente es el reto, y creo que hoy empezamos a responder a ese reto. Justamente mientras esperábamos pues, que se cumpliera el protocolo dentro de la Asamblea Nacional, tuvimos tiempo de compartir pues, todos los que estábamos ahí, digamos, seleccionados. Y bueno, conversamos sobre la responsabilidad que viene y lo que nos toca. Y creo que hay una buena oportunidad de conseguir objetivos comunes y que podamos, no solamente dentro de la institución, dentro del CNE, sino también con todos los factores políticos, con todo el espectro político, empezar a construir la unidad en favor de la Constitución. Nosotros tenemos que tener la capacidad de hablar con todo el mundo. Como rector, eso voy a hacer, hablar con todo el espectro político para reconstruir primero la institucionalidad del CNE y después, a partir de allí, reconstruir la institucionalidad del resto del Estado. No es una tarea que corresponde solo al CNE, porque el CNE solo no puede garantizar elecciones. Hay cosas que podemos hacer desde el CNE, pero hay otras que necesitan de la participación de las otras instituciones del Estado, de los partidos políticos y los actores, los candidatos que quieran postularse, y también de la sociedad civil organizada, que tiene que seguir insistiendo en la vigencia de la Constitución y de los derechos civiles y políticos. Precisamente sobre eso quería hacerte la última pregunta, Roberto. Creo que es necesario aclararle a la audiencia que aún cuando eras asesor técnico de la Mesa de la Unidad Democrática, aún en ese tiempo eras independiente de cualquier militancia partidista. Por eso tu posibilidad de vinculación con todos los actores políticos, pero tú fuiste postulado también por la sociedad civil venezolana. Creo que la participación del Foro Cívico es un dato inédito en este proceso que acaba de concluir, este proceso de selección. Tú como rector que fuiste postulado por la sociedad civil, ¿qué le pides, qué le planteas a la sociedad civil de cara al arduo trabajo por hacer? Bueno, nosotros hemos planteado en otras oportunidades, y no voy a repetirlas ahora aquí, que hay una agenda de puntos comunes que tenemos que atender. Algunas de esas cosas será posible acometerlas y resolverlas en el corto plazo, y otras quizás no nos dé el tiempo este año de poder resolverlas. Pero en todo caso, las cosas que no se resuelven por una vía se pueden resolver por la otra. Y la participación ciudadana, la organización ciudadana, el activismo ciudadano son fundamentales para que la participación, no solamente votando, sino vigilando todos los aspectos del proceso electoral, permitan que se superen obstáculos que quizás institucionalmente no seamos capaces de resolver rápidamente. Este proceso va a ser gradual y requiere que seamos realistas y que nos complementemos en los esfuerzos que tenemos que hacer para lograr la plena vigencia de la Constitución. Entonces, lo que yo le pediría a la sociedad civil, a los partidos y a todos los actores del Estado es que tienen que confluir nuestras voluntades para rescatar la Constitución. No estamos
en el camino ideal todavía. Estamos en una inercia que nos lleva hacia la fragmentación y hacia un camino muy peligroso. Y para frenar eso no solamente es necesario el CNE, es necesario todas las organizaciones del Estado, toda la sociedad civil y todos los actores políticos remando en la misma dirección. Esa es la unidad superior. Roberto, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos, que hayas tenido la gentileza de regalarnos estos minutos en este tu primer día como rector del Consejo Nacional Electoral. Un gran abrazo y buenos días. Mucha suerte. Gracias, Chugo. Un abrazo. Roberto Picón Herrera, el ingeniero Roberto Picón Herrera, de preso político a rector del CNE. Es decir, una persona que muchas personas han pasado por esa traumática situación. No pocos han salido de la cárcel al exilio o al silencio. Roberto Picón Herrera sale de la cárcel a seguir trabajando, a seguir luchando y a seguir construyendo el camino democrático hacia el cambio necesario y posible. Quisiera recomendarles, quisiera sugerirles que buscaran, puede ser en la página de la BBC de Londres, BBC News Mundo, o lo pueden buscar también en nuestra cuenta de Twitter, @chotorrealba, el análisis que hace la BBC de Londres sobre esto, ¿no? Es interesante esto que a nosotros que estamos acá a veces se nos puede pasar por alto en medio del trajinar de las noticias, de la avalancha de noticias. A veces perdemos de vista el bosque, perdemos de vista el conjunto. El titular dice así: crisis en Venezuela, un nuevo consejo electoral y otros 4 hechos recientes que pueden tener impacto en el país. La designación este martes de un nuevo Consejo Nacional Electoral, dice la gente de la BBC, integrado de forma más equilibrada por representantes del oficialismo y por 2 personalidades de una parte de la oposición, podría servir de punto de partida para la realización, por primera vez desde 2015, de comicios que sean reconocidos por la comunidad internacional y en los que participen las distintas fuerzas políticas que hacen vida en el país sudamericano. De momento se trata de una rendija más bien pequeña, ya que el nombramiento cuenta con el rechazo de Juan Guaidó, líder opositor reconocido como presidente por parte de la comunidad internacional. Aunque se trata solamente de un primer paso en un largo camino, los nombramientos de este martes se suman a otros eventos ocurridos durante las últimas semanas que parecen apuntar hacia una reactivación de la agenda política que después de un 2020 en el que, aunque hubo controvertidas elecciones parlamentarias, la situación política permaneció inmóvil. ¿Cuáles serían esos 5 hechos que pueden generar impacto en el país? En primer lugar, dicen un nuevo órgano electoral. El CNE ha sido una pieza fundamental en la crisis política en Venezuela desde al menos 2016, cuando fue abortado el proceso para realizar un referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro, tras denuncias de un presunto fraude en la recolección de firmas en 5 estados del país. Tener un nuevo órgano electoral confiable o algo más confiable que los anteriores es ciertamente un paso de avance, dice la gente de la BBC de Londres. Segundo, la mesa de la pandemia. Pese a la reacción de Guaidó a los nombramientos del CNE, la pandemia del coronavirus parece haber abierto un terreno de posible encuentro entre el gobierno de Maduro y la sección de la oposición que lideran alternativas a Guaidó. Ante la emergencia sanitaria, el año pasado se creó una mesa técnica con la participación de la Organización Panamericana de la Salud, en la que además del gobierno de Maduro estaban representados otros sectores del país, incluida la oposición. Tercero, el arresto domiciliario para los ejecutivos de Citgo. El pasado viernes 30 de abril fueron excarcelados y puestos bajo arresto domiciliario 6 ejecutivos de Citgo, una filial de PDVSA en Estados Unidos. Para la BBC, el pasar de la condición de presos a arresto domiciliario sería un gesto hecho por el gobierno, sobre todo hacia Estados Unidos. Cuarto, la inédita ayuda alimentaria de la ONU, es decir, el ingreso al país del Programa Mundial de Alimentos. Y quinto, las imputaciones en casos emblemáticos de derechos humanos. Se refiere aquí de Londres a el reconocimiento por parte de Tarek William Saab de que las muertes de Fernando Albán, de Juan Pablo Pernalete y del capitán de corbeta Acosta Arévalo
fueron asesinatos y no simplemente muertes en circunstancias sospechosas. Y en el caso de Costa Arévalo, además, asesinatos por tortura. Todo esto, dice la BBC de Londres, estos hechos recientes conforman un cuadro que permite avisorar que se está moviendo la situación política del país después de haber pasado prácticamente 2 años en una situación de práctica de congelamiento. Interesante esta visión que hace la BBC de Londres sobre el contexto, sobre el conjunto que enmarca esta designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Cuando son las 6:26 de la madrugada, este miércoles 5 de mayo, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Nistares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue la presentación de frigoríficos NIS, Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la